Que Dios les bendiga, hermanos, Iglesia Peña de Oreb. Pues una vez más estamos aquí para escuchar palabra del Señor y espero que todos puedan estar unidos en familia viendo esta reflexión, este video. Y pues en esta ocasión vamos a ver un pasaje de la Biblia en Jeremías 2:13. Y le puse parte 2 porque si ustedes recuerdan, ya vimos una primera parte sobre Jeremías en unos versículos, desde el primer versículo del capítulo 2 hasta el versículo 9. Esa fue la primera parte que vimos. Si ustedes no recuerdan o no vieron esta parte, pues ahora pueden hacerlo a través de YouTube. Ir a esta primera predicación, esta primera reflexión y para poder entender esta segunda parte. Y el título de la serie es ¿Qué mal encontraron en mí?, que es precisamente la segunda parte. Entonces a lo mejor este título, ¿Qué mal encontraron en mí?, les empiece a recordar un poquito. Y vamos a ver, recordando un poquito, Jeremías vivió y profetizó durante los reinados de los últimos reyes de Judá, y este fue un tiempo caótico. Yo les comentaba la vez pasada, caótico en el aspecto político, moral y espiritual. Entonces era una época muy compleja en la que estaba viviendo Jeremías y en la que estaba dando palabra del Señor. Y a pesar de que Jeremías profetizó durante 40 años, nunca vio que su pueblo le prestara atención y se apartara de sus pecados. Y si ustedes recuerdan, en la primera parte les comentaba que a Jeremías pues se le ha puesto el apodo de el profeta chillón, precisamente porque siempre fue un profeta que lloraba y lamentaba la condición del pueblo. Y más aún porque el pueblo de Israel pues no obedecía y no hacía caso a lo que Jeremías les decía. Entonces, este capítulo en específico, capítulo 2, vamos a estar viendo el versículo 13. Precisamente avanzamos un poquito al capítulo y en el versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y este capítulo, hermanos, es un llamado al pueblo de Dios a derramar sus corazones en la presencia del Señor. El capítulo 2 que vimos la vez pasada y que hoy vamos a continuar. El pueblo debía volverse de sus pecados, debía lamentarse sinceramente por sus faltas contra Dios. Debido a su obstinada rebelión contra Dios, acarrearon un gran sufrimiento, sobre todo sobre los inocentes. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. El pecado acarrea cosas malas y no solamente nos afectan a la persona que está en pecado, sino que afectamos a personas, dice, inocentes, que vamos a ver más adelante a qué se refiere. Las lágrimas de Jeremías eran sinceras y estaban llenas de compasión. Nuevamente recordando un poquito que le decían el profeta chillón, precisamente por esto. Pero fíjense algo bien interesante: la tristeza no significa que no tengamos fe ni fortaleza, y a lo mejor en estos tiempos, en esta época, nos sentimos a veces con esa tristeza de tal vez no poder ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, inclusive amigos o vecinos, ¿verdad? Entonces de repente llega a lo mejor la tristeza, pero eso no significa que no tengamos fe ni fortaleza. No hay nada malo en el llanto, y de hecho Jesús mismo sintió esa tristeza y hasta lloró, y les doy una referencia en Juan 11:35. Entonces, no está mal que nosotros sintamos un poco de tristeza en medio de la dificultad o de las situaciones. Pero ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros entonces al desmoronamiento de nuestra sociedad y a la degradación moral que nos rodea? Que es lo que vimos también en la primera parte. Algo que llevó al caos al pueblo de Israel precisamente fue esta condición en la que se encontraban, en esta degradación moral tan intensa que había. Y pues nosotros también debemos conmovernos profundamente cuando veamos la decadencia moral y el pecado que nos rodea. A veces, hermanos, la tristeza
es porque vemos a la gente. Y apenas platicando con mi mamita, veíamos esta situación. La gente sale y anda sin su cubrebocas, anda ya mucha gente en la calle tan tranquilamente, sin preocuparse absolutamente de nadie. Y yo le decía, es que si no se preocupan por ellos mismos, menos se van a preocupar por la demás gente. El hecho que tú uses un cubrebocas significa que te estás protegiendo a ti, pero también estás pensando en los demás, porque no los vas a contagiar si es que llegaras a tener alguna situación de enfermedad o cualquier a lo mejor hasta un pequeño resfriado. El punto es este, hermanos, cómo debemos actuar nosotros, y también nosotros debemos conmovernos ante estas situaciones que estamos viendo. La gente, mucha de ella no está regresando a Dios. Mucha de ella no está buscando a Dios en estos tiempos, sino al contrario, mucha gente sigue pensando que eso ni es verdad, que ni existe, ¿eh? Pero la realidad es que hemos visto a muchos hermanos morir, ir con el Señor. Hemos visto a muchos vecinos que han fallecido. Hemos visto a muchos amigos conocidos que han fallecido y que sigue muriendo la gente, hermanos. Y no es normal que tanta gente esté muriendo en tan pocos meses. Entonces, algo está pasando, algo realmente está pasando. Y entonces entramos a ver este versículo, hermanos, versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver estos 2 males que hizo el pueblo, según Jeremías 2:13. Dice, primero, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, Israel había cometido 2 pecados contra Dios. Repito, el primero y el más claro, abandonar esa fuente de agua viva. Y el segundo es que el pueblo se puso a cavar cisternas. ¿Qué significa esto de cisternas rotas que no pueden darnos agua? Y vamos a ver un poquito de historia rápidamente aquí. Y las cisternas, hermanos, en esos versículos se refiere a aquellos depósitos subterráneos que los israelitas solían cavar en sus casas con el objetivo de capturar el agua de la lluvia. En aquel entonces pues no tenían, ¿verdad?, la tubería que nosotros tenemos y el acceso al agua tan fácilmente. Entonces era de suma importancia para ellos porque solían llenarse cuando el agua de lluvia se deslizaba por los canales del techo, iban directamente hacia la cisterna. Y su elaboración era muy importante, ya que si no era bien sellada, hermanos, ¿qué pasaba? Pues el agua se escapaba, el agua se iba. Entonces, obviamente existe un contraste entre el agua de una cisterna, o si usted quiere verlo de otra forma, el agua de un pozo, que es lo que a lo mejor para nosotros es más conocido, un pozo. Entonces, no es posible que el agua de un pozo o de una cisterna y el agua fresca de una fuente que fluye constantemente. Esa fuente de agua viva dice que corre, fluye y siempre está limpia esa agua, siempre está corriendo esa agua. Pero las aguas de una cisterna o de un pozo son aguas que están estancadas, son aguas que están ahí. Entonces, estas 2 situaciones vemos, pero vamos a centrarnos un poquito en precisamente acerca de estas cisternas que ellos hicieron. Entonces, la cisterna rota, hermanos, significaba irse a adorar lo que no vale nada. Y generalmente, hermanos, nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en cosas que no valen la pena, cosas que no son Dios. Y el resultado de esto es sentirnos defraudados, abatidos en nuestro ser. ¿Por qué? Porque son cosas que no valen la pena, son cosas que no sirven. Y también es terrible, puesto que si nos damos cuenta, terminamos valiendo, dicen, nada nosotros mismos. Y esta primera parte de la cisterna
que significa irse a adorar lo que no vale nada. Dice Jeremías 2:5, que es precisamente la parte o la porción que leímos en la primera parte de esta serie, donde dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Entonces, a eso se refiere esta primer parte, irse a adorar lo que no vale nada. Por eso Dios les dice: ¿qué mal hice yo? O sea, ¿dónde está lo malo que he hecho para que ustedes busquen otras cosas que son vanidad? ¿Por qué se hicieron vanos ante estas situaciones? Cosas que en realidad pues no valen nada. Entonces, dice, si nos damos cuenta nosotros, pues realmente nosotros al final terminamos también siendo absolutamente nada. Entonces, la cisterna rota también significaba no respetar a Dios como se debe o como deberíamos hacerlos. Podemos ver que cuando buscamos una cisterna rota, en realidad estamos adorando algo que no vale la pena adorarse. Pero en el fondo es también la falta de temor hacia Dios. ¿Qué es lo que les decía yo? Vemos a tanta gente en la calle, sin ningún problema, sin ninguna situación, sin cuidarse, ni cuidar a los demás, por supuesto. Y es gente que busca esas cisternas rotas, dice. Estamos adorando algo que no vale la pena, pero en el fondo es también esa falta de temor hacia Dios. Toda esta gente no tiene temor a Dios. Toda esta gente no tiene esa precaución o ese temor porque no lo creen. Y así de claro, simple y triste, hermanos, puede ser esta realidad en muchos de nosotros. Porque yo hablo de la gente que está afuera, que vemos que creemos nosotros que no conocen de Dios ni saben de nada, de nada del Señor. Pero esta realidad, por eso dice tan simple, claro y triste, que probablemente muchos de nosotros vivimos esta realidad también. Lo que recibiremos al respecto, pues es una gran lección. Entonces, muchos de nosotros probablemente tampoco estamos teniendo temor hacia nuestro Señor. Y eso es lo más grave, hermanos, y eso es lo más triste, que si alguno de nosotros no estamos teniendo el temor al Señor, y ustedes saben que el temor pues no es el miedo, ¿verdad? Si no estamos en esa búsqueda constante de nuestro Señor, estamos convirtiéndonos exactamente en personas vanas, personas que adoran cosas que no tienen ningún valor. ¿Y cuál es esa lección? Si nosotros seguimos en esta condición, en esta situación, ¿cuál es esa lección que el Señor nos va a dar? Y dice ahí Jeremías en el versículo 19, más adelantito: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Si nosotros, hermanos, no regresamos a esas fuentes de agua viva, lo que recibiremos, hermanos, será esta gran lección. Nuestra propia maldad y nuestras rebeliones nos condenarán. Y cuán malo, dice, y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Es lo peor que podemos hacer en este tiempo, en esta época, alejarnos de esa fuente de agua viva. Y fíjense, vamos a ver que la cisterna rota significaba también los sustitutos del agua viva. Esa cisterna rota donde se le va el agua, donde no se puede sostener ahí totalmente el agua, la utilizamos como sustitutos del agua viva. ¿Quién es el agua viva? Ahorita lo vamos a ver. Pues es Dios esa agua viva, es el Señor Jesús esa agua viva. Y a veces cuando nosotros nos alejamos, como veíamos en este versículo anterior, y dejamos a Jehová nuestro Dios,
tratamos de sustituir esa agua viva. ¿Y con qué la sustituimos? Pues son algunos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero algunos de ellos los sustituimos con ciencia. Y por ejemplo estamos pensando más en que ya los chinos se apuren a hacer una vacuna para poder tenerla y se acabe todo esto. En vez de pensar que todo esto es parte de una lección del Señor para cada uno de nosotros. Estamos buscando riquezas, estamos buscando el egoísmo, el placer, lo que es para mí, lo que es para mí, lo que es bueno para mí. O sea, no me importan los demás. Estamos buscando justicia propia. Estamos buscando religiosidad. No estamos buscando a Dios, al Señor de la agua viva, al Señor de esa fuente de agua viva, sino estamos buscando una religión que nos satisfaga. Estamos buscando planes, proyectos, nuestra vida personal. Y yo se los comenté la vez pasada, a lo mejor teníamos planes, proyectos que se vieron frustrados por toda esta pandemia, por toda esta situación. Pero si tú has puesto tu futuro en esos planes y proyectos antes que a Dios, pues es lógico que ahorita estés sufriendo. Es lógico que ahorita estés con ese pensamiento de qué va a pasar conmigo, qué me va a suceder, porque depositaste tu confianza en esos planes, en esos proyectos. Entonces, estas cisternas, hermanos, dice aquí el Señor Jesús que son cisternas rotas, porque yo les decía, una cisterna pues se acumula el agua y a veces hasta se estanca, pero cuando habla de cisternas rotas, es porque esa cisterna está dejando salir el agua y se está yendo por ahí el agua. Entonces, no podemos nosotros adorar lo que no vale nada. No podemos nosotros no respetar a Dios como debemos hacerlo y tener sustitutos de esa agua viva, porque se nos está yendo el agua. A lo mejor tenemos por ahí una rendijita y esa agua viva está saliendo de nosotros y tratamos de sustituirlo con algo. Entonces, resumiendo, para que nos quede todavía más claro, la fuente de agua viva es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Las cisternas rotas son los sustitutos del agua viva. Porque cuando se te está yendo el agua, precisamente buscamos algo que lo sustituya para poder sobrevivir. No vivir, sino sobrevivir. Porque te está faltando el agua viva. Entonces, fíjense. La pecaminosidad del pueblo trajo su destrucción, pero trágicamente las consecuencias del pecado afectaron a todos, a buenos y malos por igual. El sufrimiento y el pecado, hermanos, debió haber llevado al pueblo directamente al Señor, suplicando con lágrimas su perdón. Solo cuando el pecado quebranta nuestros corazones, Dios puede venir a rescatarnos. Simplemente, hermanos, por el simple hecho de estar nosotros sufriendo o tratando de sustituir esa agua viva, deberíamos, dice nosotros, ir al Señor y suplicar perdón. Pero pues de repente decimos, ay, el pueblo de Israel, ¿por qué hacía todas esas cosas? ¿Cómo es posible siendo el pueblo elegido? Y siempre se iban con los ídolos, siempre buscaban otras cosas. Pero ¿saben qué? No estamos tan alejados de esa situación. Siendo nosotros ahora parte de la familia de Dios por la sangre de Jesucristo, tampoco valoramos esa sangre. Tampoco venimos a Jesucristo y doblamos nuestras rodillas. Y fíjense, la simple vergüenza por los pecados no trae consigo el perdón. Porque si tú dices, no, pues sí, me da pena, porque sí la estoy regando, estoy pecando, estoy mal, eso no te va a traer el que te acerques a Dios, ni te va a traer perdón. Pero si clamamos a Dios, Él nos perdonará. Y eso es bien real. Si buscamos el perdón del Señor,
Él es bueno y fiel para perdonar todos nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor que Él no se vuelve a acordar jamás de esos pecados. Y vuelvo a repetirlo y lo repetiré siempre. El único que te recuerda tu pecado o tu pasado es el diablo. Entonces, ¿quieres hacerle caso a él o quieres hacerle caso a Dios? ¿En qué parte, hermanos, de estas dos nos encontramos? Estamos en la fuente de agua viva, está corriendo como ríos de agua viva, dice la palabra, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, o estamos teniendo una cisterna rota, una grietita por ahí que nos está dañando. Entonces, siempre nos impactamos, hermanos, cuando escuchamos acerca de una tragedia que cae sobre inocentes. Sin embargo, a menudo los espectadores inocentes son víctimas de juicio sobre una nación. El pecado causa gran tristeza y devastación a muchos. Y desafortunadamente el pecado, y siempre lo he dicho, no solamente te afecta a ti que estás en pecado, que estás cometiendo una falta, sino siempre va a afectar a la gente que está a tu alrededor, a la gente que te rodea. Por eso dice, siempre va a afectar a los más inocentes. A alguien, y se los dije la vez pasada, a alguien se le ocurrió estar jugando con la ciencia, estar haciendo cosas que no debían, y ¡fum!, se desata toda esta pandemia. No afectó solamente a la persona que estuvo o que inició o al paciente cero, como le llaman, al que inició toda esa transmisión del virus, sino que creen, afectó a todo el mundo. De la misma forma, hermanos, nuestro pecado no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que nos rodea. Y por lo regular siempre los inocentes la llevan consigo. Y a lo mejor nos preguntan, bueno, pero pues yo soy la que está haciendo esto, yo soy la que tiene que pagar las consecuencias. Pero ¿qué crees? Así no son las cosas. Esta es la situación. El pecado causa gran tristeza y devastación a muchos, no solamente a ti. Entonces, vamos a tratar de responder estas preguntas. Ahí en tu casa, no necesitas decirlo en voz alta ni nada. Simplemente medita en estas preguntas. ¿No estás cansado de buscar la paz que ofrece el mundo, pero que nunca encuentras? ¿No estás cansado de cavar religión sin Jesús, sin realidad, sin paz? ¿Las cosas de este mundo te han dado paz interior? ¿Todo tu esfuerzo para encontrar felicidad en la vida ha valido la pena? ¿Realmente te ha ayudado o te ha dejado seco y sediento por algo real? ¿Trabajas tan duro pero no consigues nada a cambio? Si tu respuesta a estas preguntas es no estás cansado, no estás harto, es porque probablemente tu cisterna está rota y se está escapando por ahí el agua de vida. Pero si tu respuesta a todas esas preguntas fue sí, es porque quieres de esa agua viva, de esa agua que corre y que nunca se termina. Entonces, medita bien en esas preguntas y en la respuesta que vas a dar. Fíjense, hay un ejemplo muy interesante. El rey Salomón cavó cada cisterna inimaginable para mantener todo lo que el mundo tenía para ofrecer. No se detuvo ante ningún pecado que su corazón deseara. Él era el rey. Y si leemos toda la historia de Salomón, ustedes se van a dar cuenta de toda la riqueza, de todas las posesiones, de toda la sabiduría que tenía. Y de todas las mujeres que tuvo, que es que por hacer alianzas con los reinos, ¿no? Ese era el pretexto, hacer alianzas con los reinos, ¿no? Pero tuvo cantidad de mujeres. Salomón es un vivo ejemplo
de tener muchas cisternas rotas. Pero después de todo eso, llegó a la conclusión de que todas eran cisternas rotas que no tenían vida. Todo era vanidad, todo era en vano. Y cuando él escribe ahí, dice, al final de toda mi vida, de todo lo que tuve, poseí y hice, la realidad es que nada vale la pena. No felicidad, no satisfacción y no paz. Porque se imaginan si de repente nuestros esposos tienen problemas con una sola mujer y les damos lata y les damos lata. ¿Se imaginan con la cantidad de mujeres que tenía Salomón? No había felicidad, no había satisfacción, no había paz. Y concluimos con esto, hermanos. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Juan 4, versículo 13 y 14. Todo esto, hermanos, lo que el Señor le dice al pueblo de Israel en este versículo, dice que lo dejaron a él esa fuente de agua viva, que es precisamente esto. Es esa fuente de agua viva donde dice que no tendremos sed jamás. Esa agua que se convierte en un manantial que brota con frescura, dice, dentro de ellos y les da vida eterna. Hermanos, si tenemos una cisterna rota y estamos buscando sustitutos que la puedan parchar, estamos errando, estamos equivocados. Necesitamos de esta fuente de agua. Y como le dijo el Señor al pueblo, ¿por qué dejaron esa fuente de agua viva? Esa fuente es la que nos llena, dice, todo el interior, y es la que nos da la vida eterna. Y es la que no va a hacer que nunca volvamos a tener sed. ¿Por qué dejar, hermanos, esa fuente de agua viva y cambiarla o sustituirla por esas cisternas rotas? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, si por algún lugar se nos está escapando esa agua viva. No busques sustitutos, que esos sustitutos en nada te van a ayudar. Y como dijo Salomón, no vas a tener felicidad, no vas a tener satisfacción y no vas a tener paz. Sigue buscando esa fuente de vida. Sigue buscando ese Dios que vale la pena adorar. No esas cisternas rotas que no te van a dar absolutamente nada. Busquemos a esa fuente de vida a la que necesitamos y tenemos que adorar, y más aún en este tiempo, hermanos, tan complicado. Todavía estamos en semáforo rojo y yo les pido en la medida de lo posible que ustedes sigan cuidándose, que sigan teniendo todas las precauciones posibles y que sigan obedeciendo lo que nuestras autoridades están diciendo. Estamos orando porque Dios nos indique las estrategias, las formas, pero necesitamos, antes que todo eso, hermanos, necesitamos esa fuente de vida, porque esa fuente de vida es la que nos va a ayudar a salir adelante de toda esta situación. Esa fuente de vida es la que nos va a dar, hermanos, la felicidad, la satisfacción y la paz a nuestro corazón. Yo te pido que ahí inclines tu rostro y elevemos una oración delante de nuestro Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque es tiempo, Señor, en donde tú nos enseñas muchas lecciones, Padre. Donde si no estamos
contigo, pues la realidad es que estamos contra ti, Padre. Ayúdanos, Dios, es verdad, no estamos tan alejados del pueblo de Israel, hemos dejado esa fuente de agua viva para edificar cisternas, pero son cisternas rotas, Padre, porque por ahí se va el agua y buscamos sustitutos de esas cisternas, Señor, sustitutos en nuestra vida que creemos que nos pueden traer felicidad, que nos pueden traer paz. Pero la realidad es que no, Señor. Necesitamos esa fuente de agua viva a la que necesitamos adorar, a la que vale la pena rendir nuestra vida y nuestra adoración. Ayúdanos, Señor. Yo sé que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, Padre, en donde hemos sufrido, en donde hemos llorado, en donde ha habido tristeza en nuestro corazón por hermanos que han partido a la presencia del Señor, por pastores que han partido a tu presencia, por amigos, por vecinos que han fallecido, Padre. Y no sabemos, Señor, en realidad si ellos te aceptaron antes de morir, Padre. No pudimos estar con ellos, no pudimos estar con la familia para darles una palabra de consuelo, Señor. Ante toda esta situación, Padre, ha habido tristeza en nuestro corazón, ha habido llanto en nuestra alma, Padre, porque no hemos podido, Señor, despedir a nuestra gente como lo quisiéramos, Padre. Porque somos seres humanos, somos humanos, Señor, y a veces necesitamos ese último adiós, Padre. Pero eso no significa, Señor, que seamos faltos de fe o de fortaleza o de confianza o esperanza en ti, Padre, sino porque somos humanos, Señor, y sentimos dolor y sentimos tristeza ante estas situaciones. Pero por eso tú hoy nos dices que tú eres la fuente de agua viva, la fuente que fluye y nunca parará de fluir. Es una fuente que se renueva cada vez, Señor. Ayúdanos a buscar esa fuente viva, esa fuente que eres tú, Señor Jesús, que nos va a llenar por completo y la que nos da la vida eterna. Y cualquier cosa, Señor, que pudiera pasarnos, nuestra confianza está en que iremos a la eternidad contigo. No tendremos miedo, no tendremos temor, Padre, porque tenemos esa fuente de agua viva en la que creímos un día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos si es que hay cisternas rotas, Padre, y la están sustituyendo con algo, con proyectos, con planes, con riqueza, Señor, o con otras cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a tirar esas cisternas, voltear la vista de esas cisternas y venir nuevamente a esas aguas vivas. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, Peña de Oled. Tenemos necesidad de ti y hoy más que nunca te necesitamos, Padre. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos, Señor. Tú eres bueno con nosotros día con día. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande con nosotras. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor porque Él es bueno con nosotros. También hay otra cosa que quiero hacer con ustedes. Sé que no estamos en la iglesia, ¿verdad? Sé que cada quien, yo espero que cada familia esté haciendo su culto familiar, que tengan su tiempo para cantar, a lo mejor si usan un instrumento pues lo puedan utilizar o escuchar algún canto en la televisión, en YouTube. Hay mucha variedad, ¿verdad?, de cantos. Entonces yo espero que ustedes estén cantando y después de cantar estén viendo las predicaciones, las reflexiones y al final pues estén recogiendo sus ofrendas y sus diezmos. Hay un versículo
que quisiera yo leerles ahí en 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y de esta manera, hermanos, y con este versículo, pues tomamos tiempo para que ustedes recojan sus ofrendas, sus diezmos, y puedan tener ahí sus sobrecitos o algún recipiente donde lo estén juntando, guardando. Hemos visto su fidelidad de parte de Dios. Y esto, hermanos, de las ofrendas y diezmos no son otra cosa más que una expresión de un corazón agradecido al Señor. Entonces, estamos agradecidos con Dios. Eso es parte de nuestra forma de agradecerle a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Entonces, tomen ahí su tiempo para poder hacer esto. Y también les quiero comentar que nuestro pastor ha estado desde inicios de junio en ISUM, que es el Instituto de Superación Ministerial. No sé si alguno recuerda, hace 2 años él estuvo en ISUM, pero tuvo que viajar a otra ciudad, y precisamente por la situación de ahora de la pandemia, la cuarentena en la que estamos, no se pudo hacer ISUM en las ciudades, sino que se hizo a través de hacerlo en línea, ¿va? A través de Zoom. Entonces él está tomando este segundo seminario de ISUM. Y les comento esto porque durante todo este mes de junio él va a estar tomando estas clases. Entonces, si usted llama o tiene alguna necesidad, si el pastor no le contesta, es precisamente porque él está tomando las clases. No crea que es por grosería o porque no le quiera contestar. Usted sabe que cuando usted necesita del pastor o necesita de alguna situación, él siempre está dispuesto a escucharle, siempre está dispuesto a responder. Pero si en esta ocasión no se ha visto así como que, bueno, no me contesta el pastor, ¿qué pasa? Es precisamente por esto, hermanos. Él de lunes a viernes está tomando las clases. Entonces, para cualquier, y en las tardes pues hace tareas, porque también les dejan mucha tarea. Ya lleva 2 semanas de clases y va por la tercera, entonces les dejan muchos trabajos, tareas y no sé qué tantas cosas ahí les dejan. Entonces, si usted necesita algo y pueda yo apoyarle, pues yo estoy también para servirle, hermano, en lo que usted necesita. Si usted quiere hablar directamente con el pastor, puede también dejarme su recado y ya yo le diría al pastor, y cuando él tenga un tiempo libre, pues ya se comunicaría con usted. Pero hermanos, yo también estoy para servirle. Si yo puedo apoyarle en su necesidad o en la pregunta que usted requiera, pues ahí estamos para servirles. Entonces, esto es para que usted esté al tanto de que nuestro pastor pues está ahí en este seminario de ISUM. Y todo esto pues es precisamente porque les decía yo, estamos orando por las estrategias que se requieren para poder reaperturar nuevamente la iglesia o las iglesias de nuestro concilio. Hemos recibido algunas indicaciones en ISUM, ahorita donde está él estudiando, pues también los maestros, hay algunas materias que tienen que ver con estas situaciones que están pasando, y les están orientando al respecto. Entonces yo les pido que sigamos orando porque regresemos en el mejor tiempo para hacerlo, hermanos. Es una situación complicada, y si regresamos tenemos que regresar con unas medidas de higiene muy específicas, y pues sí, hay muchas cosas en las que tenemos que pensar, hermanos. Entonces estén orando, apoyándonos para ver cómo le vamos a hacer con esta reapertura y cuándo. Esa es la situación, cuándo vamos a poder reaperturar sin poner en riesgo la vida de la iglesia, sin poner en riesgo la vida de la congregación, de nuestros pequeños. Por ahí dicen que podemos regresar, pero los niños no.
y no sé, yo le decía al pastor, pues si no somos todos, no regresamos, ¿no? Pero es lo que estamos viendo, a lo mejor hacer una parte en la mañana, en la tarde, no sé, hermanos, estamos orando para que Dios nos dé la mejor estrategia, pero sin poner en riesgo la vida de nuestros pequeños o de nuestros ancianos, inclusive la de nosotros, ¿no? Entonces, estamos ahí pidiéndole al Señor la mejor forma de regresar, la mejor forma de estar nuevamente juntos para alabar al Señor. Otra de las cosas es que decían que no podemos cantar. En una de las de los avisos que nos llegaron es que podemos reaperturar sin niños, sin adultos mayores, tomar distancia, cierta cantidad de gente, y no podemos cantar. Entonces yo decía, pues eso es lo que nos encanta, eso es lo que nos agrada, cantarle al Señor. Entonces si vamos a ir con tapabocas, pues como que nos vamos a oír medio raros, ¿no? Son muchas cosas, hermanos, muchas situaciones en las que tenemos que pensar y planear antes del regreso. Entonces, ahí les invito a que sigamos orando, a que sigamos buscando del Señor para hacerlo mejor para el pueblo del Señor, ¿sí? Y también en la semana subimos el boletín de este mes. Espero que ya le haya dado una ojeada, le haya leído un poquito y pueda usted ver algunas indicaciones también ahí que estamos subiendo. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. De verdad que les extraño mucho, les extrañamos mucho. Reciban un saludo de toda la familia pastoral. Que el Señor les bendiga, sigan cuidándose, que mi Señor les siga guardando, protegiendo y dando salud y guardando si es que tienen que salir, hermanos, que Dios me los guarde y me los cuide en todo momento. Que el Señor les bendiga.